Tenemos profundas relaciones con el agua. Es fuente de vida y de progreso. A la vera de los ríos hemos construido desde siempre nuestros asentamientos. Su caudal provee de alimentos, nos hidrata. Con él regamos nuestros cultivos. Usamos su fuerza para impulsar nuestras máquinas por siglos. Dicen que si hay magia en este planeta, está contenida en sus aguas. La canalización del río Medellín tuvo dos grandes momentos. El primero a finales del siglo XIX y el otro en la década del 40 del siglo XX. Estos fueron los dos intentos más importantes del hombre por tomar este río. Enrique Hausler y Louis Johnson tuvieron mucho que ver con esto. El presidente ha dado la orden de no suspender las obras en el río. Maravilloso, Luis, es una noticia increíble. Y más ahora que ya los presos llegaron a Hato Viejo. Hubiera sido una lástima detenernos en este momento. El río que cruza el Valle de Aburrá de sur a norte corría serpenteante desde su nacimiento, en Caldas, en el Alto de San Miguel, hasta integrarse con el río Grande en Puente Gavino, y así formar el río Porce al norte. Y es que era caprichoso. Cambiaba de rumbo según las lluvias, inundaba las tierras, creaba ciénagas y zonas pantanosas, y con las aguas impredecibles, limitaba el crecimiento de la ciudad. A finales del siglo XIX, Medellín vio el surgimiento de nuevas dinámicas económicas, como la tecnificación de la minería, la bonanza del café, el proyecto de los carreteros que conectó los poblados del valle, el auge comercial y el nacimiento de las primeras industrias. Surgía así la necesidad de una nueva ciudad, con nuevo urbanismo que respondiera a los distintos intereses, con calles para circular y con condiciones de salubridad adecuadas. Enrique, ¿qué te preocupa? La ciudad necesita una obra como estas, pero hay que tener presente el reporte de Uribe Ángel y habla de 6 informes de inundaciones. Eso es altamente preocupante. Tranquilo, Eduardo. Yo estoy seguro de que al finalizar las obras, la gente va a entender. Digamos que el río, dadas sus características, inundaba las tierras aledañas de esa planicie que se conformaba alrededor. Entonces, tanto era perjudicial para los cultivos como para la construcción de vías, etcétera, de comunicación, tanto con la margen izquierda del río, como con otros lugares aledaños. Las primeras obras en el río tuvieron lugar en 1883 y fueron dirigidas por el mismo Enrique Hausler, quien era secretario de Obras Públicas. El propósito era la cuelga, que era algo así como profundizar el río para mantenerlo en su cauce, sobre todo a la altura de Hato Viejo, con el fin de evitar los daños en la incipiente infraestructura de la ciudad, especialmente en los puentes de Colombia y Carabobo, que permitían la integración de la villa al costado oriental con las poblaciones que se asentaban al costado occidental. El Cabildo de Medellín ordenó la primera canalización del río, entre las calles San Juan y Colombia. Las obras tenían como objeto sanear las riberas, eliminar los focos de propagación de zancudos y eliminar las aguas estancadas. También habilitar tierras, lo cual cambió el mapa de la ciudad moderna que se empezaba a esbozar.
Como parte de la estrategia para manejar los retos del crecimiento y la evolución de la ciudad, en 1890 se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas y Ornato, proyecto liderado por Carlos C. Restrepo y Gonzalo Escobar, al que se sumarían importantes personalidades de la época y que fue clave, no solo en la proyección urbanística de la ciudad, sino también en la canalización del río. El Consejo declaró la obra de canalización del río Medellín de utilidad pública y creó la Junta de Rectificación de la Cuelga del Río, integrada por Carlos C. Restrepo, Januario Henao y Eduardo Vázquez Jaramillo, entre otros. Otro protagonista de esta historia es el ingeniero Antonio José Duque, quien presentó un proyecto en 1894 para la rectificación del río, entre Guayaquil y el paso del Alférez en el Bermejal. Estas obras transformaron la frontera occidental de Medellín hacia los ejidos de Guayaquil, lo que permitió construir la plaza de mercado en 1894 y los primeros edificios de renta. En los contratos se estipulaba que parte del pago de esa renta se destinaría a continuar los trabajos en el río, pero ya entre los tramos entre San Juan y el Puente de Colombia. Como resultado del drenaje de esta franja de tierra, 2 corredores viales, amplios, arborizados, bellos, se habilitaron al lado y lado del río, las avenidas Los Libertadores y La Independencia. Miren esto. Las obras ejecutadas permitieron extender las calles de San Juan, Pichincha, Maturín y Calibío. La calle de San Juan fue de gran importancia, pues permitió la integración con el poblado de la América, que ya en 1894 había inaugurado su propia plaza de mercado, demostrando que se proyectaba como eje importante de desarrollo urbano. Desde el siglo XVIII se había buscado la manera de domar el río, ubicando cuelgas que lo obligaran a encauzarse, trazando proyectos para su rectificación y canalización. Pero fue solo a finales del siglo XIX, cuando el crecimiento de la ciudad y la necesidad de saneamiento, higiene y nuevos suelos, que las obras empezaron a materializarse y que Medellín pudo empezar a domesticar su río. Ya desde el siglo XVIII se habían hecho las primeras intervenciones sobre el río. Se llamaban los chiqueros, canastillas de piedras que tenían como fin propiciar que el agua labrara el cauce nuevo. Desde 1715, además, se había comisionado la construcción de 2 caminos reales, al lado y lado del río, que comunicaran el Ancón Norte con el sur. Fueron varios los estudios que se realizaron entre 1890 y 1910, y también varias las propuestas para intervenir el cauce. Los más relevantes fueron los del médico Manuel Uribe Ángel en 1890, el que adelantaron el señor gobernador Pedro de Restrepo, Carrasquilla y Manuel Toro en 1894 y el de la Comisión del Ferrocarril de Antioquia en 1910. Los 3 estudios coincidían en que el causal de las inundaciones era la sedimentación, producto de la acumulación de piedra y cascajo que bajaba con las corrientes del río y sus quebradas afluentes, lo que hacía que el cauce perdiera profundidad y durante las crecidas inundara los terrenos. Les voy a mostrar. Este es. Miren, el que el río no estuviera canalizado representaba problemas en varios aspectos que se cruzaban con los planes de desarrollo de la ciudad, en especial los que tenían empresarios e industriales. Para empezar, limitaba el crecimiento urbano con sus constantes inundaciones en las riberas, sin mencionar que los pantanos que se formaban eran terriblemente insalubres. En síntesis, las inundaciones amenazaban los bienes materiales, la vida y los proyectos de expansión. La gente se fue poblando no al pie del río por el problema de las inundaciones y porque realmente las orillas del río eran cenagosas, era muy difícil vivir ahí. Entonces fueron poblando cerca a las quebradas.
Por ejemplo, Belén está cerca a la Picacha, la parte de lo que es la playa en Medellín, lo que es la parte de la Candelaria, está cerca de Santa Elena, y la mayor parte de la gente fue poblando esos lugares donde había un riachuelo que le permitiera tener algo de pan comer, o sea, pan coger, cultivos, pero también forma de depositar los desechos hacia la quebrada y tirarlos al río. Si bien los estudios de 1894 y 1910 marcaron lo que sería la directriz de los trabajos en el río en el siglo XX, un cauce recto y la supresión de meandros con el fin de aumentar su capacidad de descarga, invisibilizaron un aspecto muy importante, la otra vida del río. No se tuvieron en cuenta las prácticas culturales que estaban asociadas al río, el lavado de ropa, la pesca, el transporte en balsa entre los municipios del sur. Se desconoció por completo el río como sitio de encuentro, de socialización, de disfrute, de trabajo para tantos habitantes del valle. Tengo algo muy interesante. Para 1907, eran varios los sectores de la sociedad que exigían ordenar a la ciudad casi con una precisión matemática. Así que la Sociedad de Mejoras Públicas, que dirigía Ricardo Olano, promovió la realización de un plano a través de un concurso que buscaba organizar urbanísticamente a la ciudad y proyectarla hacia el futuro, dándole importancia al río y esbozándolo del siglo anterior. El plano se basaría en la ciudad existente y debía indicar las modificaciones que se le harían a plazas, avenidas y calles, y debía demarcar las vías de la Medellín del futuro, dentro de un perímetro que limitaba al sur por el puente de Guayaquil, al norte por un lugar llamado Cipriano, al occidente por el río mismo y al oriente por las laderas de la montaña. En la década de 1910, las obras se concentraron frente a la ciudad. Primero avanzaron del puente de Guayaquil hasta 1 kilómetro más debajo del puente de Colombia. Ricardo Olano, desde aquí, fue protagonista en diversos proyectos para la transformación de la ciudad. A finales de la década de 1930, era reconocido como un gran urbanista. Fue miembro y creador de las sociedades de mejoras públicas de varias ciudades del país, entre ellas esta, la de Medellín, y desde aquí lideró varios proyectos para la ciudad traídos de las teorías del City Planning norteamericanas, el campo de aviación y la canalización del río. La Sociedad de Mejoras Públicas siempre fue la líder en la canalización del río Medellín. Asumió eso como una de sus tareas fundamentales desde los años 40. Y a partir de ese momento siempre la Sociedad de Mejoras Públicas estuvo presente en todas las obras de rectificación, de cuelga del río, de construcción, de protección del río y demás. Los ingenieros de la época, aunque no contaban con maquinaria ni personal idóneo para la construcción, aprovecharon las corrientes del agua para obtener un buen cúmulo de materiales que usaban después en los trinchos que iban creando a medida que rectificaban el río. Para los años 20 ya se había establecido un corredor a lo largo del río, con las obras de canalización entre el Cerro Nutibara y la Estación Acevedo. Oiga, joven, usted ya miró los informes del instituto. En 1936, preocupado por las condiciones de sanidad del Valle de Aburrá e influenciado por las corrientes de medicina tropical estadounidenses, el médico Antonio Espina, quien además de ser jefe de sanidad, era diputado para la Asamblea de Antioquia, gestionó la Ordenanza 11 de abril de 1936, que ordenaba la realización de estudios para dar continuación a las obras del río, entre el Cerro El Volador y el Puente de Guayaquil, por un valor de 36 millones de pesos. La Honorable Junta de la Cuelga del Río puso en evidencia que los dineros dispuestos para este proyecto están por terminarse, por lo que entró en la creación de la Junta de Impuestos de Valorización, encargada de la organización y tasación de la contribución
establecida en este acuerdo. De esta manera nació la Ley 63 de 1938, que facultó a otros cabildos del país para establecer, organizar, recaudar e invertir dicho impuesto. En consecuencia, el Consejo de Medellín promulgó el Acuerdo 85 de 1938, en la que se creó el impuesto de valorización, que entre otras cosas dicta: estableces el impuesto directo de valorización consistente en una contribución sobre las propiedades de raíces que se beneficien con las siguientes obras de interés público: cuelga del río Medellín, cobertura de las quebradas y zanjones de la ciudad, construcción del Hotel Nutibara, arreglo, rectificación y ensanche de las avenidas del río Medellín. Además, en el artículo 3 se establece la creación de la Junta de Impuestos de Valorización, encargada de la contribución establecida en este acuerdo. Ospina estuvo al frente de esta oficina durante los 2 primeros años. La Junta de Valorización, en cabeza de Antonio Ospina, contrató 2 estudios para el levantamiento de planos de los terrenos que resultarían de la rectificación del río. 6 meses y 20.000 pesos después, los estudios arrojaron 3 zonas influenciadas al lado y lado del río, con más de 6,5 millones de metros cuadrados de tierras sanificadas y puestas al servicio de la comunidad, según palabras del mismo Ospina en su diario. La dificultad con la que no contaban era que las tierras ribereñas tenían dueño. Algunos de ellos, personas dedicadas a la agricultura que dependían de las aguas y de sus tierras para su subsistencia. Por lo tanto, los avances se hacían a medida que los propietarios fueran cediendo sus tierras. Así que los trabajos se hacían lentos y con frecuencia lo que se hacía se perdía en el invierno o en la creciente siguiente. Las fábricas importantes de Medellín hicieron sus instalaciones fabriles al lado de una quebrada, sabiendo que todo llegaba al río. O sea, sin el río Medellín no hubiéramos tenido el desarrollo industrial que tenemos. Ante tantas dificultades, en 1941, la Ley 110 de ese año declaró que la nación se encargaría de las obras del río entre el Ancón Norte, en el municipio de Copacabana, y el Ancón Sur, en el municipio de La Estrella, con un total de 30 kilómetros. Con la nacionalización, el proyecto se convirtió en un megaproyecto urbano, que involucró a todos los municipios del Valle de Aburrá y a los afluentes del río que lo requirieran. En ese momento, las obras pasaron a ser parte del Departamento de Aguas y Meteorología del Ministerio de Economía Nacional. Los ríos son ríos que los ríos meándricos corren muy por la superficie, muy al mismo nivel del suelo aledaño. La cuelga del río Medellín es simplemente el dragado, el bajar el fondo del río con el fin de lograr que la confluencia de quebradas y otros afluentes se haga mucho más rápida y que no cause inundaciones. Según cuenta el escritor Pedronel Valencia, en su crónica Mi Río, con los trabajos de rectificación del río entre la Guacatala y Guayabal, se pasó de tener 6 kilómetros a 4 kilómetros de longitud y en algunas zonas de profundidad de 6 a 10 metros, como en la actual calle 12 Sur. Sin embargo, esos esfuerzos fueron en vano porque las inundaciones continuaban. Se necesitaron 11 años más para que llegara la solución definitiva. Pero las obras no se detendrían. A raíz de los múltiples inconvenientes que tuvieron con los muros de revestimiento, a finales de 1951, el alcalde del momento, el señor Luis Peláez Restrepo, pidió autorización para contratar al ingeniero estadounidense Barton M. Jones. Su propósito era que asesorara al municipio en las obras de canalización, pues con las anteriores los problemas no habían quedado resueltos. Su solicitud fue aprobada. La solución del ingeniero estadounidense fue definitiva. Placas de hormigón espesas con inclinaciones de 33 grados que aún hoy se conservan. La historia cuenta que estas placas nos protegen de inundaciones y fueron las que en su momento permitieron la urbanización de los 10 municipios de este valle por la franja de tierra inundable que se ganó con sus riberas. Pero esta historia cuenta también que se cortó el ciclo de vida de los peces que alguna vez hubo aquí y se rompió la relación con las orillas, en la que los árboles se alimentaban de la conexión entre el agua y los taludes. Ese fue el costo que decidimos pagar en aquel entonces. Los trabajos de rectificación y canalización continuaron hasta 1960, cuando se dio por concluida la obra.
Durante esta etapa del proyecto, además de las dificultades presupuestales y los retrasos en los giros de los auxilios estatales, los ingenieros debieron luchar contra las temporadas de lluvias. Miren qué bonito esto. Acá está. Hasta Tomás Carrasquilla en 1919 se sensibilizó con el tema y escribió el poema El río, dedicado al río Medellín y a su nostalgia por lo que no era y estaba dejando de ser con la industrialización. Solo las balsas rudimentarias de cañizos y los maderos de construcción bajan cinglados y serenos por sus ondas pausadas. No habita los fangos de sus recodos de pez alguno de talla aventajada, solo la zabaleta tornasolada y argentina, riquísima en espinas y en sabores, agota la paciencia del pescador de caña con sus malicias y esquiveces. Ah, ¿qué tal? Ni flamencos ni garzas se pescan desde estas orillas sombreadas, pero los chorlos de Dios loquean aquí y allá, en busca del sustento, y las bandadas de patos errabundos bajan de vez en cuando en busca de su muerte con estas escopetas traicioneras. Esta era una manera de denunciar que el río no estaba siendo el mismo por las obras que se estaban llevando a cabo, cosas que con sutil agudeza el arte sabe hacer muy bien. Digamos que hubo distintas propuestas en su momento sobre la canalización del río, y uno era la construcción del parque. Sin embargo, la presión de la industria y del lucro por el aprovechamiento mayor del terreno fue la que nos llevó a mirar el río únicamente en su aspecto funcional. Y entonces en el río, alrededor del río las autopistas, alrededor del río el ferrocarril, alrededor del río los oleoductos, alrededor del río las líneas de alta tensión, etc. Pero nunca pensamos en el agua como valor ambiental. Y ese fue el grave error que cometió la ciudad y que hoy la ciudad tiene obligación de recuperar con el fin de ser realmente una ciudad que aproveche sus riquezas naturales, y no solamente el río, sino las quebradas, porque las quebradas es lo que nos permite acercar el río a la montaña al río. En el momento en que entendamos esa red, ese sistema ambiental, entonces la ciudad empezará no a tener los desastres que sufre hoy en día, porque habrá mejor protección de las aguas en las partes altas y a mayor capacidad de retención de aguas en las partes altas de las quebradas, con vegetación, etcétera, y no lo que pasa hoy en día. Hoy, de cara a la vida, se adelanta el proceso de recuperación de la cuenca, con plantas de saneamiento, parques y espacios de recreación que rescatan esas ideas de principios del siglo XIX, donde crean al lado y lado del río espacios de descanso y de disfrute, para recuperar esos valores culturales asociados a la vida ribereña. Actividades que permiten que quede en la memoria eso que algún día fuimos.